¿Apunta la cosmología actual a un universo autosuficiente? Parece que es un título sencillo de entender, pero no resulta así para todo el mundo. El tema es de mucha actualidad, pero no solamente es de actualidad, sino que tiene una larga tradición filosófica y científica, porque dependen realmente muchas cosas de cómo se responda a esta pregunta. Por ejemplo, si se responde que el universo efectivamente es autosuficiente, pues parece que se pone en peligro el acceso a Dios racional, es decir, el acceso racionalmente a Dios. Si se dice que no es autosuficiente, entonces no implica necesariamente la existencia de Dios, pero habría que cuestionarse o preguntarse qué es lo que le falta al universo para que sea, es decir, para poder cerrar, digamos, racionalmente nuestro conocimiento de la realidad. Para este tema hemos invitado en este seminario a dos ponentes que me parece que son muy adecuados para lo que se va para responder o para acercarse a esta pregunta. De hecho, la pregunta está hecha con mucho cuidado porque dice apunta, no dice afirma la cosmología. Por eso ya sería, pues, en fin, implicarse excesivamente, ¿no? Entonces, los dos los hemos elegido muy cuidadosamente. Los dos tienen tanto formación filosófica como científica, aunque en un caso como es el Antonio Aparicio, el acento se hace sobre la formación científica. Él tiene fundamentalmente una formación científica y Francisco José Soler tiene, por supuesto, formación científica, pero también tiene fundamentalmente tiene una formación filosófica, filosofía de la ciencia. Yo lo que voy a hacer va a ser, aunque ya lo he mandado por correo, pero en fin, por si alguno no lo ha recibido, voy a leer, para ser más breve, el currículum que envié entonces, para que nos hagamos idea de el perfil de ambos y cómo se complementan en cara al debate que vamos a tener. Antonio Aparicio Juan es doctor en física por la Universidad de Granada, donde compartí pupitre con él, allá por los años, ni se cuenta, ¿no? Él sacó en 1988. Entonces hizo la tesis sobre poblaciones estelares en galaxias. Ha desarrollado su investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. También ha tenido estancias y ha trabajado como investigador en la Universidad de Padua, en el Instituto de Astrofísica de las Canarias, en La Laguna, en los observatorios de Carnie, en Pasadena, California, etc. Es profesor titular de universidad en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, actualmente. Imparte docencia en física galáctica. No es propiamente cosmología, ayer lo hablábamos, pero las galaxias o digamos el área de las estrellas de las que él se ocupa están muy próximas a los orígenes y por tanto a la cosmología. Ha impartido también docencia como profesor invitado en la Universidad de Roma, en Tor Vergata, investigador principal del grupo de poblaciones estelares en galaxias en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde 2014 es director del Departamento de Astrofísica en la Universidad de La Laguna y coordinador del área de enseñanza superior del Instituto de Astrofísica de las Canarias, cosa que te lleva bastante tiempo, según me dijiste, ¿no? Y esfuerzo. Es autor de unas 150 publicaciones. Yo dije en el correo ponía 90, pero después el tiempo ha pasado y en fin, las actualizaciones. Son 150 publicaciones en revistas del primer cuartil del ISI, quiero decir, de las que están mejor consideradas, ¿no? Para el que no está en la terminología del ISI o de este tipo de cosas. Máster, y aquí es donde viene la parte filosófica. Máster en filosofía por la Universidad de La Laguna, con un trabajo que se titula o que es sobre el tiempo sagrado, que parece que tiene poco que ver con la física, pero ahí está. Ha escrito también diversos textos de divulgación en astrofísica y ha hecho también incursiones, ya hemos visto, en el ámbito filosófico
y ha escrito textos con títulos como ¿Por qué la ciencia, astronomía y astrología en Isidoro de Sevilla? O El realismo y física cuántica. Yo creo que con esto nos hacemos una idea bastante aproximada del perfil de uno de nuestros ponentes, que es el primero que va a intervenir. Y a mi derecha tengo a Francisco José Soler Gil, que es la primera vez que viene a esta universidad. Antonio ya nos había visitado hace 5 años, y por cierto lo pasamos muy bien, ¿verdad? Y también para dar un seminario en el CRIS. Francisco José Soler Gil ha realizado estudios de física y filosofía también, como he dicho antes. Es doctor en filosofía por la Universidad de Bremen y es actualmente miembro del grupo de investigación de filosofía de la física en la citada universidad, además de investigador en la Universidad de Sevilla. Ha sido también miembro del grupo de investigación de astrofísica de partículas de la Universidad Técnica de Dortmund. O sea que la formación científica la tienes además garantizada y avalada. Colaborador de prestigiosas revistas científicas y filosóficas, ha publicado en los últimos años diversos libros acerca de las relaciones sobre ciencia y religión, razón y fe, pero poniendo el énfasis especialmente en los planteamientos cosmológicos, que es su especialidad, digamos, dentro de la filosofía de la ciencia. Algunos títulos que ha publicado en estos últimos años son, por ejemplo, Dios y las cosmologías modernas. Hay una reseña en la página web del CRIF, de autor desconocido. Dios o la materia, es otro título. Lo divino y lo humano en el universo de Stephen Hawking. Aristóteles en el mundo cuántico, mitología materialista de la ciencia e introducción a la filosofía de la cosmología son algunos, por decir, os voy a decir muchos más, ¿no? Entonces yo creo que con esto nos hacemos una idea bastante exacta de los ponentes que tenemos. El procedimiento va a ser que nosotros nos vamos al principio, dejamos solo, por si hay problemas, que sea él que responda de ellos. A Antonio lo dejamos haciendo su primera exposición, que será breve, unos 20 minutos, en principio, ¿no? Si se da un poquito más, que sea poco, pero 20 minutos. Después interviene Francisco José Soler y finalmente pues se abre un turno de preguntas con debate en el que entre ellos mismos también se pueden preguntar y responder a quien pregunte del público. Muchas gracias y dejamos a Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Tengo que usar esto, supongo. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Muchas gracias al CRIF por la invitación, a la Universidad de Navarra. Para mí es una satisfacción enorme estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de debatir sobre esto y en particular de hacerlo con nada menos que el doctor Francisco Soler. Esto es un tema, yo creo, muy complicado, ¿no? Hay que ver a quién se le pudo ocurrir esta pregunta. Entonces, de hecho, hablando sobre la pregunta, decidimos, en fin, se comentó añadirle ese apellido, ¿no? O esa aclaración. Es el universo la realidad última, o sea, estaríamos hablando de eso. Pero a mí, pues en realidad la pregunta más fundamental que estas dos y de la que cuelgan estas, pues es, no sé si esto funciona, sí, es esa que pongo ahí, pregunta 1, que es tan amplia que parece casi una bobada, ¿no? Y que todo el mundo, pues yo creo que se ha planteado alguna vez y mucho, muy seriamente. ¿Por qué hay algo en vez de nada, no? Además, para mí es muy importante, es muy relevante la pregunta que he puesto como pregunta 2, que sería subsidiaria de la anterior, pero repito, para mí es muy relevante, y es si existe la libertad. Comentaré de pasada, ¿no? Según sea oportuno, alguna cosa en relación con esto, ¿no? Ya veremos más adelante. A ver, como es un debate, pues yo voy a empezar, tengo un par de diapositivas de estas, en las que pongo ahí claramente mi posicionamiento personal, pues para dar ocasión después a Paco de que pues entre días en lo que le parezca, ¿no?
Entonces, como cosa preliminar de mi procedimiento personal y sobre lo que, en fin, sobre lo que va a descansar, pues todo lo que voy a decir después, pues yo parto de la idea de una posición realista en filosofía. Creo, por lo tanto, parto de la idea de que el universo existe realmente, con independencia de que nosotros estemos aquí o de que sea o no sea observado. Además, parto de la idea asumo la idea de que el ser humano es capaz de comprender, al menos en parte, ¿no?, desde luego, el universo, y no solo eso, sino también de hacer representaciones racionales y objetivas del mismo, del universo, y que esas representaciones no son cualquier cosa, sino que son representaciones concordantes con la realidad y con la verdad. En las representaciones que hace el ser humano racionalmente hay una correlación con la verdad. Yo parto de esa idea. Y he puesto entre paréntesis intersubjetivas, porque sé que es un término más al uso cuando se habla de esto en filosofía, pero yo prefiero el que quizá es más naif, pero en el que yo me siento más cómodo, de objetivas, ¿no? Además, la otra cosa fundamental que pongo aquí para empezar es que la prueba empírica es un elemento fundamental de esas representaciones. Sin prueba empírica no hay no hay, en mi posición, no hay representaciones verdaderas del universo, ¿no?, digámoslo así. Hay representaciones o hay ideas, hay especulaciones, pero no son representaciones correlacionadas con la realidad o con la verdad. Antes de venir para acá, pues dije, bueno, vamos a ver qué piensan, algo ya que yo pues soy el físico del debate, pues voy a ver qué piensan otros físicos, ¿no? Y le pregunté a 4 colegas del Instituto de Astrofísica de Canarias, que elegí, pues, bueno, porque quise, pero tratando de que fueran adecuados para el tema de que se trata. Y les hice esta pregunta, el título del debate: ¿apunta la cosmología actual a un universo autosuficiente? O sea, hay que decir que estos 4 colegas míos son personas de la más alta reputación dentro de la investigación en estos temas. En particular, pues el primero que pongo aquí, el profesor Rafael Rebolo, es el actual director del Instituto de Astrofísica de Canarias y es uno de los cosmólogos de más prestigio a nivel mundial en la actualidad. Su respuesta fue esta que pongo aquí. He simplificado o he abreviado si quieren, pero esencialmente fue esa. Un universo autosuficiente no es un concepto carente de ambigüedad. Antonio, ¿puedes definir mejor a qué te refieres? Y entonces yo te daré... Definí mejor, pero al final no seguimos y paso al siguiente caso. El doctor Alberto Rubiño, pues es un cosmólogo también de enorme prestigio. Él y también Rebolo están dentro de la colaboración Planck, que es un satélite que ha proporcionado los datos de mayor precisión y extensión sobre el fondo cósmico de microondas, que ahora están trabajando sobre ello. O sea, es una persona extremadamente relevante dentro del ámbito de la física para esta pregunta. ¿Apunta la cosmología actual a un universo autosuficiente? Antonio, ¿qué quiere decir eso que me has preguntado? Te digo así de pasada que probablemente es la misma respuesta que yo habría dado si no hubiera sido porque yo ya jugaba con ventaja, ¿no? Y entonces le aclaré con el subtítulo pues bueno, ¿es el universo la realidad última? Y entonces me contestó esto. Dice, dependiendo de a qué cosmólogo le preguntes, te dirá que sí o que no. Creo que la respuesta más modesta es que hasta que no dispongamos de una teoría final de las fuerzas de la naturaleza no podremos estar seguros. Aquí está la necesidad de la prueba empírica, ¿no? Por otra parte, que aunque aquí está hablando también de la teoría y de los modelos, pero basados en la prueba empírica. El tercero es mi otro colega y muy amigo mío, el doctor Sebastián Hidalgo, que trabajamos en el mismo grupo de poblaciones estelares en galaxias, y es una persona pues también interesada en las cuestiones filosóficas. Y a la primera pregunta, pues me dijo, yo aquí lo he resumido, no sé qué quieres decir. Él fue un poco más explícito, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, no? Y entonces le dije, el universo es la realidad última, y me contestó, entre otras muchas cosas, esto me pareció muy interesante. La pregunta no tiene sentido porque si hubiera algo más allá del universo, pero que fuera cognoscible, formaría parte de la realidad, y si no fuera cognoscible, no habría forma de tener prueba empírica de ello, por lo que sería igual que si no existiera. Esta es su posición. Y finalmente, pues
le pregunté a mi colega también, el doctor Martín López Corredoira, experto en astrofísica de galaxias y también de cosmología, y además pues es doctor en filosofía y es conocido entre nosotros, ¿no?, y también por algunos de aquí, por su posición materialista, filosófica marcadamente materialista. Él, claro, ya había pensado antes sobre estas cosas y mucho, porque además es autor de varios libros sobre el tema, algunos en colaboración con Paco Soler, y entonces él directamente, vamos, a vuelta de correo, contestó: el universo es el que es y no conozco realidades ocultas gobernando el universo. Pero la cosmología actual no apunta a nada de eso, pues se limita a dar explicación física de los datos observados. No es tema de la cosmología actual plantearse si hay realidades más allá de la material. Bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que dice de manera esquemática, porque para eso pues dispongo solo de 20 minutos y esto es un debate, ¿no? ¿Qué es lo que dice la cosmología actual sobre el universo desde un punto físico, ¿no? Dice muchas cosas, ¿no? Y hay muchísimas. Este esquemita que he puesto yo aquí es un resumen de muchos elementos, de tanto teóricos como de evidencia empírica, que soportan estas 8 o 9 afirmaciones. La cosmología actual y la física en general, también la física de partículas, nos está dando una descripción muy detallada de la estructura constitutiva de la materia. Por ejemplo, nos está diciendo cómo se crea materia donde antes no la había, ¿no?, a partir de campos y de energía. La cosmología nos está dando, sobre todo ya desde hace unas décadas, pero ahora más desde los nuevos datos del satélite que mencioné antes, nos está dando una respuesta cada vez más detallada sobre los constituyentes materiales del universo, que en resumen son estas 3 cosas que he puesto aquí: materia bariónica un 5%, materia oscura un 26%, energía oscura un 69%. Esto es lo que gobierna el universo a gran escala. Nótese, para los que no estén seguros de esto en auditorio, que la materia bariónica es precisamente la materia habitual a la que nosotros estamos acostumbrados, de la que están hechas las mesas, las estrellas y nosotros mismos. El resto, pues no es materia bariónica. Solo el 5% del universo es materia bariónica, según nos dice la cosmología. El universo tuvo un principio hace aproximadamente 13.800 millones de años. Se expande de manera acelerada. Es extremadamente isótropo y homogéneo a gran escala, cuando se le mira a gran escala. A pequeña escala, evidentemente no, hay estrellas aquí o galaxias por aquí y por allá, pero cuando miras en el fondo cósmico de microondas, que es nuestra imagen más primigenia, ¿no?, más antigua del universo, pues vemos un altísimo grado de isotropía y homogeneidad. Tiene geometría euclídea a gran escala. Como ya me he enterado que la mayoría de los aquí presentes son del ámbito de humanidades, no sé si esto les motiva o les dice algo, pero es algo muy relevante, porque que tenga geometría euclídea, en palabras llanas y breves, pues se puede explicar diciendo que la suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados, tal como estamos acostumbrados aquí. Pero el universo a gran escala no tiene por qué tener esa geometría, puede tener cualquier otra estructura, cualquier otra morfología. Y de hecho que la geometría sea precisamente euclídea es un caso extremadamente peculiar. Y eso es lo que nos dice la cosmología. El universo es sempiterno, ahí he tratado de elegir bien la palabra, tuvo un origen hace 13.800 millones de años y se expande de forma acelerada. Y por lo que la información que tenemos ahora, no hay un mecanismo que revierta la expansión, por lo tanto se expande para siempre. Además, por otros mecanismos, pero vinculados con esto y con el hecho de que la geometría sea euclídea, pues es infinito. Y es infinito, según nos dice la cosmología en términos físicos, no como idea trascendental del infinito, sino es infinito material. Además, evoluciona, pues como he dicho, para siempre, y en el sentido de dirigirse hacia una muerte térmica, ¿no? Cuando se haya agotado todo, pues el universo estará térmicamente muerto dentro de mucho tiempo. Si damos un paso adicional, pero siempre basándonos en la física, en la cosmología, y tratamos de
meternos un poco en la línea de esta, la pregunta fundamental que yo puse en sustitución de la del debate, de por qué hay algo en vez de nada, y nos permitimos hacer algunas especulaciones, pero siempre desde lo que nos dice la cosmología, pues se puede tratar de dar alguna explicación de cómo puede ser esto, ¿no? Todas estas cosas que he dicho antes, que tiene una base empírica muy fuerte, cómo puede ocurrir esto de esta manera, ¿no? Pues hay muchísimas opciones. En el momento en que se empieza a especular, que ya no hay una base empírica fuerte, pues ya caben multitud de especulaciones. Esa es la mejor palabra para definirla. Entonces, pues hay muchos físicos, muchos cosmólogos que dicen, y muchas personas bien pensantes, ¿no?, que el universo observable pues es parte de un multiverso o se origina a partir de él. No quiero gastar demasiado tiempo en esto del multiverso porque entonces se me acaba para el resto de las cosas que quiero decir, pero el multiverso básicamente es algo de un orden superior, que eso a lo que llamamos universo o universo material, y que contiene al universo al que nosotros estamos acostumbrados, al que nosotros nos referimos cuando usamos el término universo. Puede haber distintas variantes de este multiverso. El multiverso puede ser simplemente nuestro universo, que resulta que es muchísimo mayor que el universo al que tenemos acceso observacional. O puede que haya muchas capas espaciales y temporales y que en esas capas se produzcan multitud, incluso infinidad de universos similares al nuestro, con propiedades iguales o no iguales, pero cosas similares a esta que a las que llamamos universo. Y otras cosas relacionadas con la mecánica cuántica en las que prefiero no gastar más tiempo por ahora, ¿no? Basta que esté ahí esa idea de que una explicación de que haya un universo que nace hace 13.800 millones de años, etcétera, es que simplemente sea una especie de burbuja que nace de una cosa mucho más amplia. Otra posibilidad que se baraja o sobre la que se especula es que haya muchos, incluso infinitos, universos paralelos en el multiverso, más o menos es lo que acabo de decir. A veces esto es un elemento adicional de este enfoque. A veces esos universos interaccionan entre sí, esa especie de burbujas o de cosas, interaccionan, y donde se da la interacción, pues se produce un nuevo Big Bang y sale otra cosa parecida a nuestro universo. De nuevo, en la misma línea hay muchos o infinitos universos paralelos, y cada uno tiene unas constantes físicas diversas. Solo en unos pocos casos estas constantes son adecuadas para el surgimiento de la vida. Esto es una explicación o una especulación muy popular, ¿no?, muy frecuente, porque una gran pregunta sobre este universo nuestro es que en el universo pues hay una serie, lo que llamamos de constantes de la física, que son las que definen el marco global en el que físicamente va evolucionando el universo, e incluso con las que nació el universo. Si esas constantes dicen, y es verdad, pues fueran distintas, pues el universo no sería como es, habría muerto, se habría colapsado inmediatamente después de nacer, o sería de no sé qué manera, o no habría posibilidad alguna de que hubiera elementos químicos, o solo habría hidrógeno, o habría elementos químicos, pero no en las combinaciones necesarias pues para que se dé la vida y para que se dé la vida inteligente. Todo eso preocupa mucho, porque en nuestro universo es evidente que hay vida inteligente, y cualquier cosa que se use para explicarlo pues tiene que posibilitar que surja en el universo lo que hay, ¿no? Estamos en la prueba empírica que decíamos al principio. Entonces preocupa mucho que las constantes del universo sean precisamente las que son, cuando podrían haber sido cualesquiera otras. Todo esto puede llevar a muchísimo debate, y quizá después hablemos algo de ello, pero una explicación para esto es decir, bueno, no, es que en realidad hay infinitos universos, y si hay infinitos universos, pues se puede dar en ellos cualquier combinación de constantes físicas, y entonces, por ejemplo, esta. Otra cosa que suena así un poco rara, pero que es físicamente todo especulativo, esta página es todo especulativo, pero que tiene su razón de ser, es que el universo observable sea el interior de un agujero negro, y que en la evolución de ese agujero negro, en la fase final hay un colapso definitivo, y ese colapso, antes de llegar a valores infinitos de las propiedades físicas, pues se produce una repulsión cuántica, que es el Big Bang para un nuevo universo. Entonces, de esa manera, este universo dice, bueno, ¿y por qué esto está aquí ahora y tiene 13.800 millones de años y no 13.800 trillones o minutos? Dice, no, bueno, es que esto es todo lo que hay, esto se produce una vez tras otra, y estamos en una de esas fases, ¿no?
Otra posición, y ya termino, pues se me acaba el tiempo si no, es que pues en realidad lo que hay es un campo, y en ese campo, pues mediante fluctuaciones cuánticas que tienen ciertas probabilidades, u otro mecanismo de tipo cuántico, pues se producen universos, y el nuestro es uno de ellos. Pero, bueno, o sea, hay muchas personas que se quedan aquí, ¿no? Muchas personas que se quedan en la anterior, ¿no? Otras que en la anterior diapositiva, otras que se quedan en la última que he presentado. Pero podemos ir más allá, y entonces también desde la física pues podemos encontrar cuestiones débiles, ¿no? En todo esto, ¿no? Estamos, repito, en el ámbito de la especulación, o sea, ya nos estamos saliendo de lo que es el ejercicio propiamente dicho de la física, ¿no? Entonces, de todo esto que he dicho hasta ahora, y muy brevemente también, pues podemos decir, por ejemplo, que no sabemos cómo es la física del universo en los estados de altísima densidad inmediatamente posteriores al Big Bang. Entonces tratamos de hacer teorías físicas sobre cómo surgió el universo, cómo son las constantes de la física y qué sé yo, pero en realidad no sabemos casi nada de la física, casi nada de cierto, ¿no?, de la física que gobernaba el universo en el instante o instantes posteriores al Big Bang. Instantes posteriores nos estamos refiriendo a escalas de tiempo del orden de menores que 10 a la menos 34 segundos, ¿no? Y no tenemos podemos hacer teorías, podemos hacer cosas, pero no tenemos la prueba empírica ni siquiera mínimamente aproximada. Decíamos que el 5% del universo es la materia bariónica, que es la ordinaria, el 95% son otras cosas. No tenemos ni idea, yo lo diría así, o prácticamente ni idea de qué constituye ni la materia oscura, ni menos aún la energía oscura, que al final es lo que parece que gobierna el universo a gran escala. No sabemos tampoco si las famosas constantes de la física son realmente constantes o si simplemente son constantes dentro del ámbito del universo observable. Podría ser, yo creo que puedo decir tranquilamente que estoy convencido de ello, ¿no?, que el universo observable es así de grande y, vamos, tiene un diámetro o un radio desde nuestro punto de vista de 13.800 millones de años luz y ya está. Pero más allá pues habrá no sé cuantísimos trillones de años luz más. Entonces las constantes de la física, si tuviéramos acceso a ellas en escalas espaciales o temporales mucho mayores, serían igualmente constantes. No podemos decir nada sobre ello y no tiene por qué, tampoco tiene por qué no, desde luego, ¿no? Pero es difícil especular sobre algo sobre lo que tenemos tan poca acceso, de nuevo, empírico. Mucho más difícil es el acceso, imposible el acceso empírico a los multiversos o a este otro especie de metauniverso al que acabo de referirme. Por lo tanto es muy difícil hacer física o especular incluso sobre todas estas cosas. Y si ahora nos movemos todavía un paso más allá de la física y tratamos de hacer un enfoque de corte más filosófico, pues ¿qué nos sale? Aquí ya volvemos un poco, aquí hay una mezcla. En fin, hay una componente también que es mi posición personal al respecto, ¿no? Entonces, pues una cosa que se puede decir, que yo en fin, también la dijo Martín López Corredoira en aquello que puse al principio, más o menos, con otras palabras. La física no se ocupa de preguntas de tipo ¿por qué?, sino de preguntas de tipo ¿cómo? Por lo tanto, no hay lugar en ella para respuesta a las preguntas ¿por qué hay algo en vez de nada? La física no tiene acceso a ello. Es lo que creo y es también la posición materialista, ¿no?, que entiendo en general. Además, esto es también una posición, en mi opinión, en cualquier respuesta a este tipo de preguntas, precisamente por ser altamente especulativas desde el punto de vista de que no hay una base empírica clara, antes o después, en algún momento es necesario adoptar una posición personal. Y esa posición personal, pues, permea todo, ¿no? Se convierte, como he puesto aquí, en un axioma o un postulado de partida para todo lo demás. La posición materialista no está exenta de ello. En mi opinión, es una posición previa, racionalmente constituida, si queremos, pero en la que descansa cualquier conclusión a la que lleguemos después. También mi postura es crítica hacia la posición materialista y por eso, bueno, ya le he puesto ese título, ¿no?, cuestiones críticas sobre la explicación materialista del universo. Para mí,
un punto clave, un punto débil, ¿no?, del enfoque materialista, es que la física no dispone de ningún ámbito en el que dar encaje a la libertad a la que me referí en un principio. Aquí ya estoy acabando el tiempo, pero solo me queda un minuto, ¿no? Entonces, en estas dos diapositivas, que son las finales, pues resumo de manera concreta mi posición, para entonces dar ocasión aquí al doctor Soler para que entre con su punto de vista, ¿no? Yo, en este posicionamiento personal que estoy mencionando, pues entiendo que la física y la ciencia en general, aunque hoy nos estamos refiriendo a la física, basada en la prueba empírica, proporciona la herramienta fundamental para la comprensión y la representación del mundo material. Y entiendo también que la libertad, tal como pongo aquí, no estoy tratando de hacer reflexiones más profundas, pero muy pertinentes, ¿no?, como de corte pues de moral o sociológico, ¿no? Me quedo en un enfoque, en un planteamiento completamente elemental, ¿no? O sea, la libertad entendida de la manera más elemental posible, como la capacidad, que no es poco por otra parte, la capacidad de introducir acontecimientos no causados dentro del mundo material, aunque siempre físicamente posibles. Esta libertad forma parte de la realidad cotidiana, forma parte de mi experiencia indudablemente, por eso lo digo, y no es representable en términos físicos, porque si lo fuera, entonces no habría posibilidad, no sería libertad, no habría posibilidad de introducir elementos verdaderamente no causados, ¿no? Elementos básicos y elementales como levantar la mano en un momento dado o hacer así sin ningún motivo, simplemente porque lo he decidido, ¿no? Entiendo, ¿no?, entiéndase que el enfoque materialista de esto pues niega esta posibilidad, dice que si uno hace esto es una consecuencia del contexto de lo que está haciendo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, que digo, pues en el mundo simplemente hay un ámbito que forma parte de la realidad, ¿no?, y que trasciende al ámbito material. Entonces, por todo ello, pues aquí yo me atrevo, repito, por eso es un debate, a contestar a todas las preguntas que se han planteado, pero tiene que estar claro que es en fin, son preguntas dificilísimas, es simplemente mi enfoque. A la grandísima pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada?, pues mi respuesta es: no lo sé. ¿Existe la libertad? Sí. ¿Apunta la cosmología actual a un universo autosuficiente? No. ¿Es el universo la realidad última? El universo material es incompleto y por lo tanto no es la realidad última. Entonces ahora, Paco, es tu turno. ¿Quieres que cierre? ¿Lo dejamos así? Bueno, dejarlo así, sí. ¿Cómo? Que sirva de fondo y amenaza a lo que voy a decir ahora. Bueno, pues yo por mi parte también quiero empezar agradeciendo al CRIF, y muy en especial a Santiago Collado, por la invitación a estar aquí. No había venido nunca y me alegro mucho de poder participar en las sesiones tan interesantes que organiza esta institución. Entonces, como tengo 20 minutos, en lugar de responder ahora a la ponencia anterior, voy a exponer yo otra por mi parte y luego ya en el tiempo de debate pues ya hacemos, ahora mismo en la 1:20, así que espero terminar a la 1 aproximadamente y entonces ya podemos debatir. Entonces, aunque no quiero responder a lo que se ha dicho y dejar eso para el debate, sí me parece que algo hay que empezar respondiendo, ¿no? Porque esto de que la pregunta de que apunta la cosmología a un universo autosuficiente no se entiende, no tiene sentido, no sé qué, pues eso no es la posición. Quizá era la posición de tus compañeros, que no querían mojarse mucho, pero lo cierto es que, vamos a ver, la gente ¿qué es eso del universo autosuficiente y todo eso, ¿no? Vamos a empezar hablando 5 minutos de esto, ya después paso a la otra cosa. La gente de mi generación y también la vuestra, somos gente que tuvimos el impacto, por ejemplo, de la serie Cosmos, ¿no?, de Carl Sagan, ¿no?, en su momento, ¿no?, que en los años 70 fue muy famosa, ¿no? Y la serie empezaba, en la primera frase del capítulo que hay aquí,
de la serie Cosmos empieza así: el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestra espalda, la voz se nos quiebra. Hay una sensación débil como la de un recuerdo lejano o la de un caer de lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos supera la comprensión normal del hombre. Nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto entre la inmensidad y la eternidad. Es decir, no voy a seguir, pero la idea es... el cosmos es todo lo que fue, o lo que es, lo que será alguna vez, ¿no? Y nosotros estamos ahí perdidos porque el cosmos es inmenso, espacialmente infinito, temporalmente eterno, formalmente, cualquiera sabe, aquí unas configuraciones, allí otras. Esto da lugar a una idea de el universo como una realidad en la que de alguna forma se terminarían estrellando nuestras preguntas, ¿no? Nosotros somos preguntones, queremos preguntar por qué existe algo, por qué existe tal cosa, por qué existe tal... Pero llegamos a un momento con nuestras preguntas que llegamos ante la gran realidad cósmica, donde todo es infinito, donde todo es difuso, y ante esa realidad ahí sucumbe el universo. Ya es algo donde nuestras preguntas se estrellan, ¿no? Entonces, esta es una idea antigua, y pues, todo el mundo sabe, ¿no? Por ejemplo, pues que ya encontramos en autores romanos, ¿no? Por ejemplo, en Plinio el Viejo, ¿no? La idea de el universo es igual a la divinidad. Por ahí tengo en algún lugar una cita, ¿no? Aquí. Dice: el mundo y todo aquello que con otra denominación se convino a llamar el cielo, en cuyo seno transcurren todas las cosas, hay que creer que es igual a la divinidad, eterno, inconmensurable, que no ha sido engendrado ni va a perecer jamás, y todo eso. Son ideas muy parecidas en otro contexto, ¿no? Y precisamente el año que mencionaba de vuestro doctorado en Granada, el año 88, que ese año estaba yo allí, empezando primero de física, en Granada también, fue el año de la famosa historia del tiempo de Hawking, con esa frase tan famosa de: en tanto que el universo tuviera un principio, podríamos suponer que tuvo un creador, pero si el universo es realmente autocontenido, él no decía autosuficiente, decía autocontenido, pero viene a decir lo mismo. Si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría principio ni final, simplemente sería. ¿Qué necesidad entonces queda para un creador? Todo eso. Esto es el contexto de la pregunta, ¿no? Es decir, podemos suponer que el universo es efectivamente esa realidad última ante la que se estrellan ya definitivamente nuestras preguntas, ¿o no? Bueno, pues, ¿qué podría llevarnos a ir más allá del universo? Pues aquí ha mencionado el profesor Aparicio algunas especulaciones que ha dicho, ¿no? Las especulaciones de los multiversos y todo eso, ¿no? Es decir, una ampliación física, es decir, nuestro dominio del universo, que nosotros llamamos el universo, podría ser solamente, no toda la realidad física, sino una parte de la realidad física. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que piensa que eso hay que hacerlo, ¿no? Que hay que hacer esa ampliación física, ¿no? Este es el primer modo. Yo voy a hablar sobre todo de una especie de intentar ir más allá desde una perspectiva filosófica del universo, pero primero un par de minutos para preguntarse por qué hay gente que considera que hay que hacer una ampliación física del universo, ¿no? Que se nos está quedando pequeño. Pues porque hay algunas teorías que consideramos que tienen visos de plausibilidad, de verosimilitud, y que apuntarían a eso, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de la inflación, ¿no? Nosotros pensamos que el universo, el nuestro, el que conocemos, tiene una serie de factores que se explicarían mejor si hubiera habido un proceso de inflación cósmica, pues en
entre los 10 elevado a menos 35 segundos o así, ¿no? Desde el primer millonésima, en el primer momento de la expansión del universo. Si hubiera habido un proceso de expansión inflacionaria, entonces se explicaría por qué aparece tan homogéneo, por qué aparece tan plano. Se explicaría por qué no vemos partículas exóticas que tendrían que haber, ha sido barridas en la inflación, y además se explicaría por qué se producen de alguna forma los grumitos que van a dar lugar a la formación de estructura a gran escala. Es decir, sería muy útil que realmente hubiera habido una inflación al principio, en la primera fracción de segundo, pero había diversas hipótesis de cómo podríamos formular físicamente esa inflación cósmica y hasta teniendo muchos problemas formular una forma consistente del modelo. Entonces resulta que en la formulación que parece que menos problemas da es la que se ha dado en llamar inflación eterna, en la que resulta que nuestro universo sería realmente solamente una especie de burbuja o de dominio de una realidad física muchísimo más vasta, que estaría continuamente expandiéndose aceleradamente, y en la que de vez en cuando en algún sitio pues el potencial de inflación pues llega a un mínimo, entonces se forma un universo. Entonces tendríamos un multiverso. Eso sería una ampliación física del universo al multiverso, motivada por la utilidad de la hipótesis de la inflación, ¿no? Luego hay otras cosas que son, por ejemplo, los intentos de construir una gravitación cuántica, ¿no? Entonces, cuando intenta uno construir una teoría de la gravedad cuántica, porque muchos físicos piensan que la teoría clásica de la gravitación pues encaja muy mal con el resto de la física. El resto de la física es cuántica y esa parte es clásica, y da que pensar que el éxito de la física cuántica es tan grande que da que pensar que en realidad toda la naturaleza tiene que ser cuántica. Pues cuando uno intenta construir teorías de la gravedad cuántica, se encuentra en ocasiones, y en las ocasiones clave, porque por ejemplo las dos corrientes, los dos programas de investigación más importantes en gravitación cuántica ahora mismo, que son el de las cuerdas y el de los bucles, en los dos terminan postulando algún tipo de multiverso. Entonces hay intentos de decir el universo efectivamente no es todo lo que es. Sin embargo, yo creo que eso, y voy a dejarlo porque yo quiero hablar de filosofía, no de física, eso es solamente una ampliación nominal. En última instancia, la realidad seguiría siendo una realidad física y seguiría teniendo esas características que podríamos decir de infinitud, de indeterminación. Al contrario, la tendría incluso más que antes. Yo recuerdo un cosmólogo en un curso de verano que me dijo en una ocasión: a mí no me gustaba nada, un físico, no me gustaba nada la cosmología. Ha estado durante muchos años, pero ahora ya, desde que empieza esto del multiverso y ya empiezan a hablar de la posibilidad de que haya más dominio y todo eso, de repente me está gustando otra vez el asunto. O sea, la cosmología le parecía que era una parte especialmente fea, hasta que por fin podíamos dibujar otra vez escenarios en los que se recuperaba esa especie de mística de la materia o mística del universo, gracias a precisamente estos nuevos modelos. Bien, vamos a ver ahora algo de filosofía, ¿no? Podría estar apuntando, podría utilizarse la cosmología, un filósofo podría utilizar la cosmología para apuntar a otro tipo de realidad que no sea el universo, o para llegar a la conclusión de que el universo no puede ser la realidad última. Esa es la cuestión. Pues entonces vamos a hacer un salto y vamos a pasar a la filosofía. Y para eso, qué mejor que ir a un debate muy clásico de filosofía que tuvo lugar en el año 1948 en la BBC entre el padre Copleston y Bertrand Russell sobre la existencia de Dios, que es una cosa que vamos a ver aplicar en la que se habló del universo y en el que no se habló de cosmología.
una cosa muy interesante. Entonces voy a hacer el ejercicio de ver qué pasaría si nosotros interviniéramos allí como una gente muy poco educada y británica, nos metiéramos en medio y dijéramos, ¿y la cosmología qué pasa, no? Bueno, vamos a ir primero a ver cómo ocurrió aquel debate, el pasaje cosmológico, qué ocurrió allí, ¿no? Pues leo literalmente. Hay un momento casi al principio del debate, porque la cuestión cosmológica tiene mucho que ver con la teología natural y suelen aparecer juntos los temas, ¿no? Casi al principio el padre Copleston dice: ¿por qué no presentar la cuestión de la causa de la existencia de todos los objetos particulares? Porque no encuentro, dice Russell, razón para pensar que la hay. Todo concepto de causa está derivado de nuestra observación de cosas particulares. No encuentro ninguna razón para suponer que el total tenga una causa, cualquiera que sea. ¿Sabes? Copleston, como es lógico, pues no entiende o se siente incómodo con esa respuesta y dice: bien, no comprendo, dice, cómo suprime la legitimidad de preguntar cómo el total o cualquiera de las partes ha adquirido existencia. ¿Por qué algo mejor que nada? El hecho de que sostengamos nuestra noción de causalidad empíricamente de causas particulares no excluye la posibilidad de preguntar cuál es la causa de la serie. Entonces dice Russell una frase, le contestó una frase que se ha convertido en algo muy famoso desde entonces, ¿no? Puedo ilustrar lo que me parece su falacia por excelencia. Todo hombre existente tiene una madre, y me parece que su argumento es que por lo tanto la raza humana tiene una madre. Pero evidentemente la raza humana no tiene una madre, esa es una esfera lógica diferente. Bien, vamos a intentar intervenir un poco aquí en la situación, ¿no? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Russell está afirmando, y no solo Russell, esto es una afirmación muy común, un planteamiento muy común, que hay una ligadura entre el concepto de causa y el concepto de objeto o de cosa. Es decir, que la pregunta por la causa es una pregunta que no se puede hacer en general, sino que se puede hacer en un determinado contexto. ¿Qué contexto es el pregunta por la causa? En los objetos de la experiencia. Cuando nos encontramos con una cosa, podemos legítimamente preguntar por una causa. Ahora, el universo pertenecería, dice Russell, a una esfera lógica diferente. No sería un objeto, no sería una cosa. Y por tanto, intentar preguntar por su causa sería llevar las preguntas más allá de donde pueden ir. Es lo que les decía al principio, en llegar a una realidad, como sería el universo, en donde las preguntas se estrellan. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a una realidad que es de un tipo que no es el tipo de la experiencia, no es un objeto, es algo completamente diferente, algo donde realmente nuestros esquemas de pensamiento, nuestras categorías no tienen ningún sentido. Entonces ahí muere el preguntar por el por qué, ¿no? Este planteamiento de Russell sorprendió a Copleston. Copleston dice: pero ¿cómo no va a preguntar uno por la causa del universo? Y yo, si quieren, luego lo discutimos, pero no me extraña que Copleston se sorprendiera por eso, porque el planteamiento teológico de la doctrina de la creación ve el universo como una cosa, como un objeto. El universo es la obra de arte de Dios. Y desde los tiempos de Atenágoras, en el siglo II, en su legación a favor de los cristianos, hay un pasaje muy interesante, la legación es en general muy interesante, pero va a sentar las bases de lo que va a ser la doctrina de la creación en la versión teológica cristiana. Allí se compara el universo con un edificio y con un instrumento musical. Es decir, piensen que se está refiriendo en ese pasaje el interlocutor es un filósofo estoico, es el emperador Marco Aurelio, el que quiere pedirle que deje ya de perseguir a los cristianos. Y para Marco Aurelio, lo natural como estoico era concebir el universo como el cuerpo de Dios o Dios como el alma del mundo, ¿no? Entonces, frente a esa imagen del universo como el cuerpo de Dios o de Dios como el alma del mundo,
lo que plantea el teólogo cristiano es el universo como la obra del artesano divino. Dios no es el alma del mundo, sino que es su creador, su productor. El universo es como cosa. Entonces, desde entonces para acá yo podría seguir toda la línea de filósofos cristianos que van por esa línea. Entonces Copleston lógicamente tiene un problema para entender cómo Russell le puede decir que el universo no es no vale la pregunta por la causa, si el universo es una cosa como cualquier otra, ¿no? Entonces lo vuelve a reformular la pregunta de otra forma, a ver si cuela, pero Russell no deja que cuela, ¿no? Y se mantiene en su posición y le contesta. Eso presuponiendo siempre que no solo cada cosa particular del mundo, sino que el mundo concreto, el mundo globalmente tiene que tener una causa. No encuentro la razón para suponer eso. Si me la da, la escucharé. Luego sigue un pasaje interesante en el debate en el que Russell dice que los investigadores van buscando por causas, pero eso no quiere decir que siempre las vayan a encontrar, pero las van buscando en el sitio donde pueden encontrarlas. ¿Y dónde pueden encontrarlas? En el ámbito de los objetos. Por tanto, solo debemos buscarlas allí. Y termina diciendo, creo que la noción de que el mundo tiene una explicación, por eso, es un error. No veo por qué uno debe esperar que lo tenga. Bueno, pues, ¿en qué haría aquí un cosmólogo que quisiera intervenir en este asunto? Pues un cosmólogo que quisiera intervenir en este asunto, lo único que tendría que hacer es decir que el universo que describe el modelo estándar actual de la cosmología física lo describe exactamente igual que describe cualquier otro sistema físico, que lo describe igual que describe cualquier cosa. El universo, tal como lo plantea la cosmología física, es una solución particular de las ecuaciones de campo de Einstein, lo mismo que hay otras soluciones particulares que describen, pues no sé, el equilibrio en las estrellas normales, o que describen un agujero negro, o que describen una enana blanca o una estrella de neutrones, con o sin rotación. Pues hay una solución que describe otro objeto más, que el universo, con unos determinados parámetros, con una determinada dinámica, con una determinada cosa. Entonces, es curioso que en ese debate ninguno de los contendientes habló de cosmología, y que no hablara de cosmología padre Copleston tiene su importancia porque él tiene su explicación, porque él pertenecía a una especie de filósofos que consideran que todo lo que sea meter argumentaciones físicas en los razonamientos es un poco rebajar, porque pertenecen a grados de saber diferentes y por tanto la ciencia no aporta nada a la filosofía, ¿no? Pero Russell no era así. Russell estaba muy al tanto de la física de su tiempo. Russell conocía la teoría de la relatividad también, que en el año 25 había escrito una introducción a la teoría de la relatividad, él, y en el mismo debate que estoy aquí mencionando había incluso hecho referencias al resultado de la física cuántica. ¿Por qué no nombra la cosmología? Bien, uno puede decir en el año 48 todavía no estaba tan desarrollada, pero en el año 1917 es el primer modelo de cosmología relativista, ¿no? Y en el año 46 es el año en el que Gamow y Alpher publicaron el que sería el artículo inicial del actual modelo estándar, es decir, año y medio antes de este debate. Russell lo conocía perfectamente. ¿Por qué no se habla de cosmología en esta cuestión? Yo no puedo probar que Russell simplemente eludiera un asunto que debilita su posición, pero lo que sí creo es que si uno hace una referencia a la cosmología, se debilita la posibilidad de considerar precisamente el universo como un tipo de realidad en el que ya no se pueda preguntar más por la causa, no se pueda preguntar más por el fundamento, aparezca como realidad última de alguna forma, sino que aparece como una realidad de alguna forma demasiado familiar, ¿no? El universo es al mismo tiempo vastísimo, posiblemente infinito, desde el punto de vista espacial, posiblemente sempiterno, o simplemente no sabemos hasta cuándo estará, porque no tenemos ni idea, tendría que hacer una extrapolación hasta el infinito y no sabemos. No sabemos mucho sobre los límites espaciales y temporales, pero formalmente es un objeto físico. Y por tanto es algo tan familiar
que nos está invitando de alguna forma a mantener la línea de preguntas, que no podemos seguir en caso de que estuviéramos ante una especie de gran realidad de otra categoría donde ya se estrellara nuestro conocimiento. Por tanto, yo creo que la cosmología más bien nos está invitando a ir más allá del universo, nos está invitando a preguntarnos por qué existe, por qué es como es. Podríamos hablar de las peculiaridades de su estructura, ¿no?, que parece que estuvieran como diseñadas para, ¿no? En la explicación del multiverso, si ahora se quiere la discusión, podemos entrar en ella. Yo creo que no puede explicar realmente los rasgos de diseño que tiene el universo. De eso podemos hablar. Podemos hablar de los indicios, podemos hablar de ese otro gran indicio de ir más allá del universo que significa la racionalidad tan enorme que encontramos y que nos lleva hasta el borde del universo con nuestra capacidad explicativa, ¿no? Hay muchas cosas en la cosmología, cuando uno se pone a mirarlas, que nos están como de alguna forma invitándonos a preguntar, no invitándonos a desarmar nuestras preguntas. En ese sentido, parece que la cosmología puede decirse que nos invita a considerar que el universo no es una realidad autosuficiente. Y por último voy a terminar simplemente diciendo que a mí esto es una cuestión personal, lo mismo que tú has hecho la pregunta, has planteado la cuestión de otro modo, ¿por qué existe algo en vez de nada? Yo, si queréis, esto lo debatimos ahora después. A mí esa pregunta no me parece interesante de ninguna manera. Me parece que la respondió ya Parménides y que está más que respuesta y que respondida. A mí me parece que la cuestión no es... La pregunta no surge porque haya algo y no nada. La pregunta surge cuando nos encontramos con una cosa. Lo que nos preguntamos es por qué es cuando nos encontramos con algo que es realmente un objeto, una cosa. Pero que haya algo, pues el ser es y el no ser no es. Quiero decir, lo que hay y el no ser pues no está. Es decir, ¿por qué tendría que ser la nada más importante que el ser, ¿no? Pues el ser es y el no ser no es, ¿no? Pero la cuestión de que no es que haya ser y no haya nada, sino la cuestión es que el universo sea una cosa. Eso sí que es raro, ¿no? Pero bueno, esto podemos debatirlo ahora más adelante. El debate o el turno de preguntas con debate abierto a las preguntas que quieran hacer los asistentes. Esto tiene que encenderse. No sé dónde está. Aquí. Hola. Esto funciona, ¿no? Y quizás lo primero es ver si ha habido alusiones, digamos, a la posición defendida inicialmente. Y no sé si Antonio, tú quieres responder en algo a las cuestiones que ha planteado. Se puede incluso apagar esto. Como tú quieras. Podemos empezar por lo que tú puedas responder y después, si alguien quiere preguntar, pues levanta la mano y ya. Vale, pues voy a hacer 2 o 3 comentarios muy breves. Lo primero es que yo estoy en casi todo de acuerdo contigo. Entonces lo que voy a intentar es subrayar lo más posible aquello en lo que no estoy del todo de acuerdo, porque para que esto tenga un interés para fomentar el debate. Dices que la pregunta de por qué existe algo en vez de nada te parece algo, no te motiva lo más mínimo y que es algo irrelevante. Muy bien, lo entiendo perfectamente. Pero has puesto, por ejemplo, a Parménides, y yo creo que este ejemplo me sirve a mí, porque Parménides lo que hizo fue plantear muy bien la pregunta y al final, por mucho que escribió de una forma tan maravillosa, sobre todo para la época en la que escribió, viene a contestar de modo muchísimo mejor y más bello lo mismo que yo he dicho, y es que no lo sé, porque él defiende la posición
de que el ser es lo fundamental, no solo lo fundamental, sino que el ser es todo lo que es, y que no cabe hablar del no ser y de lo que no es, pero básicamente lo que hace es subrayar la pregunta y no dar una respuesta al porqué en definitiva. Sobre el tema del debate entre Copperstone y Russell, efectivamente yo creo que es muy pertinente, y la cuestión, de hecho aquí voy a estar de acuerdo contigo, y lo único que voy a hacer va a ser subrayar aún más, ¿no? La cuestión clave es si el universo es un objeto, ¿no? Yo entiendo que en el año 48 todavía no se tomaba nada en serio, vamos a decirlo de otra manera, no estaba nada claro el modelo que ahora consideramos estándar del universo, ¿no? De la cosmología, del universo en expansión, etc. De hecho, hasta los años 60 y más, pues estuvieron en pugna las dos famosas, ¿no?, representaciones de universo en expansión y de creación continua. La creación continua era una explicación en términos de las pruebas empíricas de la época, probablemente tan válida como la otra, y tenía como elemento clave que el universo, lo que tú has dicho también, ¿no?, el universo estaba siempre ahí, y por lo tanto, cuando uno consigue, entiendo yo, dar una explicación del universo tal que el universo o no evoluciona o se reproduce a sí mismo en el tiempo de manera continua, o sea, no hay cambios, pues ya no hay necesidad de causa, porque si siempre estuvo ahí, pues también es en cierto modo como el ser de Parménides, que es lo que es, y no hay más que hablar, y no hay cambio, que es un elemento esencial de la postura, ¿no?, de la propuesta de Parménides, y necesariamente para que el ser esté ahí y sea todo lo que es, pues no puede cambiar, ¿no? Y eso pues eran los modelos, digamos, alternativos del universo al universo en expansión. La clave del universo en expansión, bueno, la expansión, no, perdón, que el universo estuviera en expansión, sí, del universo que evoluciona, que tiene un Big Bang y un final, etcétera, ¿no? La primera prueba empírica de que el universo está en expansión es del año 1928, y la aporta Hubble cuando mide la expansión de las galaxias y la correlaciona de alguna manera con la distancia, ¿no? Pero la prueba contundente, histórica, a favor del Big Bang viene del descubrimiento en 1978, disculpe porque nunca estoy seguro de los años en detalle, pero creo que fue 1978, del fondo cósmico de microondas. Entonces, Gamow había dicho, y los que defendían la propuesta, ¿no?, el modelo del universo en expansión, que en tal caso debía haber un fondo cósmico de algo como una radiación de fondo que llenara el universo entero y procedente de todas partes. Ni idea se tenía, no sé, esto ni se podía encontrar, ni se encontraba, ni nada de nada. Y en el 78, con una antena enorme, que en realidad cuando uno ve una foto, a mí de niño siempre me pareció más un pajar que una antena, pues con esa antena se descubrió que, haciendo pruebas, por otra parte, para otra cosa, porque eran en los laboratorios de la Bell, pues probando esta antena, pues veían que tenían un ruido que era invariable y que se detectaba con independencia de hacia dónde apuntara la antena. Y los físicos pues aplicados que estaban trabajando, que eran Wilson y Penzias, ¿no?, trabajando en ello, pues no sabían, estaban ya locos y no sabían. Y un día coincidieron con Gamow y le dijo, pues, hablando del trabajo, pues uno de ellos le dijo a Gamow esto, y Gamow dijo, no me digas que habéis encontrado la prueba de la expansión, no solo de la expansión, sino de que el universo evoluciona de esta manera. Entiendo yo que en ese momento el universo se convierte en un objeto, como tú dices, y en ese momento surge la necesidad del que quiere referirse del que quiere encontrar una explicación del todo sin necesidad de causas, surge la necesidad de buscar otras realidades físicas o materiales o qué sé yo, que trascienden al universo en el que está el Big Bang, y ahí aparece el multiverso y todas estas cosas. Ese multiverso
para los intereses, digamos intereses en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de este objetivo, volvería a ser un no objeto y volvería a ser innecesaria para él la causa. Espera, así lo entiendo, así lo digo, pero no lo comparto. O sea, cuando vayas a replicar a esto, no me repliques a mí. Yo creo que introducir el multiverso no resuelve nada de esto, ¿no? Y luego, si quieres, a ver, tú has mencionado a Dios. Yo quería, para mí Dios es algo fundamental, pero no quería hablar de ello hoy aquí. Pero hablemos si quieres, no hay problema. Entonces mencionas a Dios como causa del universo, a Dios como una especie de gran arquitecto del universo. Así es como yo lo entiendo, pero antes lo mencionábamos, antes de empezar. Lo entiendo así porque sí, porque quiero. Y a mí me parece que tú lo que estás diciendo es que lo entiendes así porque no hay más remedio, o porque es la mejor manera de entenderlo, o la manera de entenderlo de menor gasto energético, ¿no? Entonces, ahí sí que no estoy pero creo que es buscar la confrontación de alguna manera, porque esencialmente me parece que estamos de acuerdo, pero sí que yo diría que el concepto de Dios, tal como yo lo entiendo, es el concepto que uno quiere hacer, porque si el concepto de Dios lo ligas a las pruebas empíricas, ese concepto empieza a estar, desde mi punto de vista, inadecuadamente vinculado a la evolución de las pruebas empíricas. Y Dios no está vinculado, tal como yo lo entiendo, está necesariamente no vinculado a las pruebas empíricas, y por eso digo que es una opción personal de uno. Pues bueno, ya está. Una respuesta que se ruega sea breve, porque también tenemos algunas otras Vamos preguntas. A ser muy breve. En el año 1948, cuando tiene lugar el debate en el que he centrado un poco la exposición, el ejemplo de cómo se puede utilizar la cosmología en la reflexión sobre la autosuficiencia del universo, el modelo cosmológico estándar no estaba establecido todavía. Había la posibilidad de que fuera ese o la alternativa del modelo del estado estacionario. Efectivamente. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que un modelo como el del estado estacionario no fuera un modelo de un objeto. ¿Por qué? Porque un objeto es una realidad, pues, que puede ser definida por medio de una serie de rasgos que define la clase de cosas a la que pertenece, define su unidad causal y pues define también en qué sentido es en cierto modo autosuficiente o lo que sea, ¿no? Y eso se puede decir de cualquier modelo cosmológico que uno haga. Y voy a poner un ejemplo muy diferente y ahora voy a volver al estado estacionario. Los teólogos no tuvieron ningún problema con el modelo de Copérnico, ni con el modelo tolemaico, ni con el modelo de Eudóxo de las esferas celestes, a pesar de que no tenía ningún principio. Ahí estaba el universo, que entonces era el sistema solar, girando y girando y girando eternamente, a lo que añadían el postulado no demostrable empíricamente de que aunque así aparecía, en algún momento empezó y en algún momento terminaría. Pero lo importante era que tenía unos rasgos esenciales que lo permitían pensarlo como una obra de arte, como una construcción, y eso se puede pensar en cualquier modelo en el que uno lo defina físicamente las cosas. Y tan es así que en los años 50, es decir, poco después del debate, el padre del modelo del estado estacionario, Fred Hoyle, se fue a la Unión Soviética, aprovechando una reunión de la Sociedad Astronómica Internacional, a hacer publicidad de su modelo, pensando que en la Unión Soviética que su militancia atea les llevaría a preferir su modelo del estado estacionario al modelo del Big Bang, y que allí tendría un gran éxito y ganaría muchos adeptos para su causa. Y lo que se encontró fue un rechazo cerrado de la propuesta del modelo del estado estacionario. Y hay un historiador, tengo por aquí una cita, que ha estudiado mucho el episodio del debate entre el estado estacionario y esto, y Helge Krag, un famoso historiador de la cosmología, que lo explica así, dice: la mera aplicación de teorías físicas al universo era vista en la Unión Soviética con sospecha.
Las autoridades soviéticas clamaban que era anticientífico y contrario al espíritu del materialismo dialéctico extrapolar las leyes locales de la física al universo como un todo. Por tanto, era considerada con frecuencia como antimarxista. No hubo una prohibición oficial de la cosmología, pero los pocos estudios que se publicaron evitaron sobre todo la construcción de modelos globales, ¿no? Particularmente la forma en la que este campo era desarrollado en Gran Bretaña. Y la visión oficial continuó siendo que la cosmología no puede ser tratada científicamente. Incluso un ideólogo por allí de aquel movimiento llamó a la cosmología un tumor canceroso que corroe la teoría astronómica moderna y que es el principal enemigo de la ciencia materialista. Yo que supongo que esta gente sabía algo de ideología materialista y entonces creo que tenían una idea bastante clara del problema. O sea, el problema no es si uno plantea un universo con un origen temporal o no, sino el hecho de que al tratarlo con un modelo como el que trata uno cualquier objeto físico, uno adquiere una sensación de familiaridad con el cosmos que está muy lejos de esa idea de ser ya una realidad diferente, ¿no? Si uno es capaz de hacer un modelo del cosmos con el que puede hacer predicciones y obtener resultados de esas predicciones y todo ese tipo de cosas, entonces uno tiene la sensación de que ahí no podré yo nunca detener mis preguntas, tanto si tiene un principio del tiempo o no. Siempre quedará la pensación, ¿y por qué esta estructura física y no otra? ¿Y por qué estas características particulares y no otras? Y las preguntas que nos llevan hacia lo último nunca se podrán detener en la cosmología. Y una última cosa, por alusiones, que tiene que ver con la cuestión esta de la relación entre la cosmología y Dios, ¿no? Pues yo no creo que la cosmología nos dé demostraciones de nada. Pero lo que sí creo es que, vamos a ver, si hubiéramos tenido primero la cosmología y luego después nos hubiéramos inventado una teoría con Dios al fondo para que justificar los huecos o los resultados de la cosmología, pues sería una teoría ad hoc que no me llamaría mucho la atención, ¿no? Nos tenemos una cosa y buscamos saber cómo completarla porque siempre no nos gusta dejar flecos en la pintura, ¿no? Pero la realidad es bastante distinta, ¿no? La teoría cristiana de la creación, pues les hablaba en mi exposición de Atenágoras en el siglo II, mucho antes de que la cosmología física de nuestro tiempo, ¿no? En la que se postula, y San Gregorio Nacianceno tiene un discurso teológico maravilloso, el discurso 28, en el que habla de la relación entre Dios y el cosmos, en la que describe el universo con una serie de rasgos principales, que son tres, que son: el universo es un objeto, una obra de arte. El universo es puramente racional, completamente racional, y además nosotros somos capaces, como Imago Dei, de poder encontrar esa racionalidad. Y además el universo como objeto y como racional es un objeto racional que tiende a fines. Es decir, que tiene algunos fines, entre ellos, muy destacadamente, la producción de otros seres inteligentes que puedan entrar en relación con su creador. Estas son ideas muy previas a la cosmología actual, ¿no? Entonces, si ahora, muchos siglos después de que se hayan desarrollado estas ideas en el plano teológico, en otra línea de pensamiento completamente diferente, llegamos a la idea de que el universo puede ser descrito como un sistema físico ordinario, que nosotros tenemos la capacidad racional de pensar en cosmos incluso en situaciones físicas completamente distintas de las de nuestro entorno y completamente extremas. Y encima nos estamos encontrando todas esas peculiaridades de las leyes de la física que parecen como si estuvieran pensadas para que se pudiera producir la mayor fecundidad posible con la mayor sencillez posible. Pues entonces se produce un efecto que es el efecto de cuando uno tiene dos piezas de un puzzle y ve que, oye, pues, qué bien, ¿no? Que bien encajan, ¿no? Es una cosa completamente distinta si uno tuviera primero una pieza y entonces buscara cómo completarla, ¿no? O sea, la razón por la que a mí me parece tan interesante traer la cuestión teológica al terreno cosmológico es porque ya estaba antes dicho. Y porque estaba antes dicho, y al aparecer ahora esta situación que tenemos en física, podemos ver que, oye, pues qué bien, ¿no? Y esa es la sensación que siempre da una bonita explicación. Una bonita explicación es cuando piezas sueltas de repente pueden conectarse de forma que forman un todo armónico, ¿no? Y eso es distinto de
tener algo y buscarle una compleción que nos venga bien de alguna forma. Por eso me gusta mucho meter a mí el tema teológico cuando hago filosofía de la cosmología, porque es que encaja muy bien. Pero bueno, esa es la... Entonces vamos a dar un poco de entrada Sí. al público y después... Pero me gustaría 5 segundos solo para decir una Los que cosa. sean. Y es que, cuenta por favor, ese texto que has dicho, Paco, de que la cuestión teológica, el concepto teológico del universo, ya estaba muchísimo antes de la cosmología física actual, es una prueba en favor de mi argumento. No hace falta la cosmología física actual para sustentar la teología y el concepto de Dios. No, pero es una coincidencia interesante. Entonces, una pregunta. Tenemos el micrófono. Necesito más papel. Necesito más papel. Julian Schins, Universidad de Delft, en Holanda. Tengo algunos comentarios, preguntas al profesor Antonio Aparicio. Son bastantes, entonces usted escoja uno de estos puntos. Un punto es el multiverso. Usted habló de que hay muchos universos parecidos. En un universo usted hace una cosa y en otro universo usted hace la otra. ¿Cómo es posible que nadie de nosotros tiene conciencia de vivir en otro universo? Así que a mí me parece el multiverso una noción totalmente inconsistente. Otro punto es el razonamiento de la no materialidad de nuestro mundo. Usted dice, ¿existe la libertad? Pues esta libertad apunta a la no materialidad del universo, luego tiene que ser no material el universo. Esto me parece a mí un razonamiento circular, porque hay que empezar a probar la existencia de la libertad. Como la libertad es por excelencia una cosa espiritual, si usted dice existe la libertad, luego deduzco de esto que el universo no es puramente material, entonces usted tiene ya la conclusión en el punto de partida. El planteamiento. Como tercer punto, no me parece cierto que la teoría de la expansión del universo solamente se probó definitivamente en 78. Naturalmente, la radiación cósmica era una cosa pues un respaldo muy importante para la teoría de la inflación, pero la razón por la que descubrió el Big Bang el cura belga Lemaitre en 27 es porque había un Hubble que había medido el redshift, ¿cómo se dice? El desplazamiento, sí, desplazamiento al rojo de las líneas espectrales, y el modelo de Hoyle no tiene ningún modo plausible, ningún modo que no sea totalmente ad hoc para explicar este desplazamiento. Así que estaba ya, cuando hablaban estos dos señores, estaba ya totalmente definido que la teoría de Hoyle no tenía ni la mínima posibilidad de llegar a sobrevivir. Pues, cuarto punto es, usted dijo de su colega, el tercer colega me parece, a quien preguntó acerca del universo, este respondió, pues, un buen materialista, que no tenía ningún dato oscuro sobre una existencia que no sea material en el universo. Entonces, esto me parece también una postura totalmente inconsistente. Un físico que está trabajando todo el día en las leyes no puede decir que no cree
que las leyes existen. La ley misma que rige nuestro universo existe. A lo mejor no para estudiantes de humanidades, perdonadme, pero para un físico esta ley existe. Y si el físico no cree en la ley, es que está totalmente ha perdido el camino. Si sí existe una ley, entonces esta existencia no puede ser material, porque no voy a decir que esta es mi ley, no, este es un objeto que obedece a la ley, no es la ley. Si existe la ley, ¿qué es esta existencia si no es no material? Así que la postura de este señor me parece inconsistente. Contesto ya. Quizás es suficiente. Escoja una de estas, porque si no... No, a ver, es que puedo contestar extremadamente rápido porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Yo creo que no he dicho nada muy diferente que lo que ha mencionado. No obstante, ¿cómo es posible que nadie tenga conciencia del multiverso? Pues precisamente porque el multiverso se postula como algo que está más allá del universo conocido. Y añade usted, me parece inconsistente. Estoy de acuerdo. Yo no creo... Es decir, antes mencioné, sí, el universo, este universo que nosotros vemos, pues no me cabe la menor duda de que es mucho más grande de esto que nosotros vemos. Eso no es realmente el multiverso duro, ¿no? El multiverso duro es otra cosa, es una entidad de otro tipo, de la que surgen universos como burbujas. A mí eso no me parece que aporte nada intelectualmente como debate especulativo, pues es interesante, pero necesariamente no hay prueba empírica sobre ello, ¿no? Así que, de acuerdo. Tiene usted toda la razón y yo me parecía que había sido muy claro en eso, pero su pregunta me da la posibilidad de ser más claro todavía. Dice, la libertad, usted me ha dicho de la libertad y entonces de ahí concluye que tiene que haber algo del universo que no es meramente tal. Sin duda, yo parto de afirmar la libertad como opción personal. Me baso en cosas, evidentemente, espero no decirlo porque esté loco, pero a lo mejor sí, pero me baso para ello en que yo tengo una experiencia fuerte de la libertad. Y además creo que hay otras muchas personas que también la tienen, pero cuando yo lo afirmo, me baso en eso y digo, la libertad está ahí. Entonces, algo que no da cabida a la libertad, pues es algo incompleto en la explicación del todo, digamos, ¿no? Y esto lo uno con lo que decía de cómo un físico puede no creerse las leyes. Es decir, yo soy físico, claro que las leyes de la física me las creo, no es la palabra más adecuada. Están ahí, las corroboro, veo que funcionan. Pero digo, hay cosas en el mundo, en la realidad del mundo, que no están sujetas a las leyes de la física. Y esa cosa es la libertad, precisamente. Esa cosa es la libertad. Y entonces esta es una opción no materialista de la explicación del todo. Y finalmente, muy brevemente, sobre la expansión del universo, etcétera, sí, Hubble es la piedra, la medida del redshift de las galaxias que obtuvo Hubble en el 28 o 29, es la clave para mostrar que el universo no es meramente estático, ¿no? Pero hasta los años 70, en que se descubre el fondo cósmico de microondas, la cuestión estaba sometida a debate, porque sí es verdad que la expansión se justifica, el desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias en función de la distancia se explica de manera inmediata mediante una expansión, pues hay otras dificultades. Y en el modelo estacionario lo que se proponía era que la luz, los fotones, cuando viajaban en el vacío, a medida que iban viajando, iban aumentando su longitud de onda, por un mecanismo, pues en principio mal establecido, ¿no? Y eso es lo que producía el redshift, que aumentaba a medida que las cosas estaban más lejos. Y en ese año, hasta los años 70, eso estaba sometido a debate todavía. Javier tiene una pregunta. No. Ahora.
Es para Antonio Aparicio. En tu exposición has establecido una diferencia que yo creo es problemática entre las preguntas del cómo y las preguntas del por qué. A veces esa diferencia no está clara. A los físicos también les gusta preguntarse el por qué, ¿no? El porqué de las cosas, y por eso pretenden ir más allá, o buscamos ir más allá del Big Bang, buscar unas teorías, bueno, que expliquen más cosas, el por qué las cosas son como son. Bueno, yo siempre, cuando se habla de la teoría del todo, y me parece que eso tiene también relevancia respecto a si el universo es una cosa o no. Cuando se habla de la teoría del todo, que alguno de tus colegas se ha referido a ella, parece como si la teoría del todo, la teoría que unifica todas las fuerzas de la naturaleza, pudiese explicar todo. Pero claro, la física, el físico a veces tiene una especie de idea de ser la ciencia fundamental, pero hay una serie de presupuestos con los que trabaja la física. Siempre en nuestras teorías, en las teorías que hacemos, necesitamos introducir unas condiciones iniciales, unas condiciones de contorno. Por ejemplo, necesitamos introducir el tiempo. O sea, el tiempo, viajamos hacia el futuro, no viajamos hacia el pasado. Hay una segunda ley de la termodinámica que no se puede deducir, entiendo yo, de leyes más fundamentales, microscópicas. ¿Cómo sería esa pretendida ley o teoría del todo que buscamos? Tendría que tener unos parámetros. ¿De dónde vienen esos parámetros? ¿Qué forma podría tener esa ley para que fuese autocontenida y explicase todo? Lo que quiero decir es que parece que en el universo, o el universo mismo, tiene como una especie de facticidad última que nuestras leyes no logran explicar. Es decir, hay una ruptura espontánea de simetría, hay una elección, hay como una selección, ¿no?, de lo que está ocurriendo dentro de muchas posibilidades. Entonces, no sé hasta qué punto los físicos son conscientes de eso. Javier, estoy de acuerdo. O sea, es que vamos a ver, la teoría del todo se refiere más bien a que con un único postulado o un único mecanismo, pues se da lugar a la variedad de partículas y de paso pues se justifica de dónde sale el Big Bang. Pero estas teorías, que si se alcanzara pues sería valiosísima, nunca entiendo y defiendo mi enunciado inicial de las preguntas cómo y por qué, aunque es pretendidamente sencillo, ¿no? Pero para mí es profundo, ¿no? Estas cosas, que repito, son esenciales y muy importantes, estos avances, no llegan a responder a la pregunta por qué, porque la pregunta por qué no es propia en definitiva, de la aplicación lógica a la ciencia, digamos, ¿no? Esto es lo que trato de transmitir. Entonces, claro que el físico, pues faltaría más, yo soy uno, ¿no? Y tú eres otro, ¿no? Se hace preguntas por qué. Lo que digo es que mediante la aplicación de las leyes de la física, no quiero ser demasiado fuerte en la afirmación, ¿no? Pero entiendo que en la aplicación de las leyes de la física no hay respuesta a las preguntas por qué últimas. Es decir, hay respuesta a las preguntas de por qué si suelto una piedra con una velocidad entra en órbita. Bueno, pero eso es un resultado de una ecuación, de una relación, de una ley de la naturaleza que he encontrado viendo lo que hacen las piedras cuando las sueltas con determinada velocidad, ¿no? Y de ahí he sacado una relación que luego aplico. Entonces, claro, la piedra entra en órbita, entiéndaseme, a lo mejor no me he explicado bien antes, ¿no? Seguro que todo se lo ha entendido, pero la piedra entra en órbita y no sé por qué. Sé porque aplico las leyes, ¿no?, del movimiento, de la gravitación, no sé qué, y entonces llego al resultado. Pero ¿por qué es esa la ley? ¿No? Estas son las preguntas por qué últimas. Y repito, a mi entender, en mi posición, en la ciencia no hay respuesta a esas preguntas. Eso es lo que quiero decir. Simplemente es que me parece que es relevante para el debate, porque uno de tus colegas, creo que era la última respuesta, que decía, bueno, si conocemos la realidad, no dice, si es algo real, tiene que estar dentro del universo, y si no lo podemos conocer, pues da igual porque no existe. Entonces, lo que hay detrás de esa posición es que la teoría última del todo es una especie de absoluto, por así decir, que la física es capaz de alcanzar el porqué último o el conocimiento. No, él no está último. Diciendo eso. Quizá no lo esté diciendo, pero me parece que es lo que hay de fondo en esa visión. Porque está pretendiendo que todo lo real se puede conocer y que hay una identificación
Sí, uno a eso uno sí. entre el conocimiento y la realidad. Eso creo que sí lo está diciendo. Sí. Que no hay otra realidad que esa que Y pueda conocimiento decir. físico, porque entiendo Sí, que está hablando de eso sí conocimiento eso sí, físico. es propio de una posición. Entonces me parece que en esa identificación de realidad con conocimiento, implícitamente el universo es absoluto. Sí, desde ese punto de vista sí. Y llegamos a una petición de principio. Ah, sí, de acuerdo. Entonces, Antonio tenía ya una última. Bueno, tú también tienes. Bueno, Antonio Pardo, Facultad de Medicina. Bueno, ha habido una cuestión probablemente un poquito marginal, pero que me ha llamado la atención porque los dos ponentes han hecho referencia a ella, que es a la cuestión de que el universo es materialmente infinito. Entonces, claro, después de haber investigado, que realicé un trabajo en una ocasión sobre el infinito y el concepto de límite, pues me deja un poco perplejo, porque claro, cualquier cosa concreta remite a un límite para ser ella misma. Entonces, ¿cómo casa que el universo es algo y sin embargo es infinito? No lo termino de ver. Seguramente será una excepción, porque una cosa infinita en un aspecto puede ser finita bajo otro aspecto. Entonces, si me lo pueden aclarar, yo lo agradecería. ¿Quieres responder tú por descansar a Antonio? Bueno, yo reporto en parte, pero luego tiene Sí. que volver a trabajar porque él es el especialista en el asunto. Vamos a ver. ¿En qué sentido el universo es infinito, ¿no? Si se dice, vamos a ver, lo primero que habría que decir es que no sabemos realmente si el universo es infinito, ¿no? Para que lo que podemos decir es que si el universo realmente lo podemos describir con el modelo estándar que tenemos ahora mismo. Premisa 1. Si aceptamos la versión con la materia oscura y la energía oscura para ajustar los parámetros que tenemos ahora mismo, la versión más extendida del asunto. Si el parámetro de curvatura K es realmente cero y no positivo, pero muy pequeño, que podría también ser, no tenemos la precisión suficiente como para descartar que sea positivo, estamos en un universo cerrado, pero cerrado muy pequeño, ¿no? Y si además pudiéramos extrapolar los valores de los parámetros cosmológicos que conocemos a todo el universo, cosa para lo cual necesitamos un postulado filosófico adicional, que es por ejemplo el principio cosmológico, que es decir que lo que nosotros conocemos es más o menos así en lo que no vemos, ¿no? Y si luego encima el universo no tuviera una topología compacta, entonces el universo es infinito espacialmente. O sea, si se dan toda esa serie de 1, 2, 3, 4 y 5 premisas, entonces el universo es infinito espacialmente. Ahora bien, la física describe muchos objetos infinitos, ¿no? Cualquiera ha hecho en electricidad los típicos condensadores de superficie infinitas y cosas de esas que nos vienen muy bien porque no tenemos que pensar qué pasa en los bordes, ¿no? La cuestión es lo que importa para el objeto, es que podamos definirlo formalmente. Es decir, que podamos definirlo con un modelo que nos diga qué es, que nos dé la forma, que nos describa los parámetros fundamentales y cómo se relacionan entre ellos. Y en eso hay una serie, eso se puede llamar una cierta finitud, pero una finitud formal. Es decir, lo contrario de eso sería una realidad que en unos sitios fuera de una manera, en otros sitios fuera de otra. Esto es una cosa que le ha gustado mucho a los que... Yo hablaba al principio de mi ponencia de una cierta mística del universo como realidad última, y a los que le ha gustado eso siempre le ha gustado mucho plantearse la idea de que todas las estructuras, las leyes, las formas son solamente una especie de configuraciones parciales, pero que la realidad última no sería ni esto ni lo otro, sino que sería una especie de aquí de una forma, en otro sitio en otra, en una época de una determinada manera, en otra época de otra determinada forma, y entonces eso nos haría que nosotros el universo no pudiéramos asirlo racionalmente de ninguna manera, ¿no? Entonces, ahora sigue habiendo alguna propuesta de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, el multiverso matemático, ¿no? De Tekmar, ¿no? Que dice, pues todo lo que sea una estructura matemática consistente es un universo físico, con lo cual cualquier concreción formal desaparece, ¿no? Si eso fuera así, evidentemente ya no podríamos estar hablando de un objeto, porque un objeto se caracteriza por ser un esto, como diría Aristóteles en el concepto de sustancia, ¿no? Un esto. Pero mientras que podamos definir un esto, aunque no podamos decir que tiene bordes, sino que es infinito, estamos hablando de una cosa demasiado cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría de este asunto. Añado, pero tratando de ser muy breve. Es que el concepto de infinito
la cuestión del infinito material es una cuestión problemática para el ser humano, ¿no? Lo que has dicho sí, pero yo diría que hay algún matiz, ¿no? Lo esencial es lo siguiente. En esa transparencia, diapositiva que yo puse, estaba titulando ¿qué nos dice la cosmología, ¿no? Física actual, ¿no? Y ahí puse la lista de lo que nos dice, y entre ellas estaba esto. Entonces, si las constantes, esto en la línea también de lo que decía Soler, las constantes de los parámetros que nos proporciona el análisis del fondo cósmico de microondas es así lo que medimos, eso hay que asumirlo que es así, porque es lo que estamos midiendo. Y las constantes son constantes, siempre y en todo momento, de ahí se deduce que el universo es infinito material. Si nuestros conceptos de la infinidad, si eso es así, ¿no? Si esto pudiéramos llegar a estar convencidos, ¿no? O a demostrar, mejor dicho, que esta constancia espacial y temporal, si podemos demostrar eso quiere decir simplemente que nuestros conceptos adquiridos a lo largo de la historia de generaciones, ¿no? Sobre la infinitud material están mal. Simplemente, y esto ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia, se han tenido conceptos muy establecidos, muy sólidamente establecidos, que luego simplemente estaban mal. Por ejemplo, Einstein, que no se puede negar de él que fuera una de las personas más inteligentes y brillantes de la historia de la humanidad, cuando obtuvo la primera solución particular de las ecuaciones del campo, la relatividad general, asumió, premisa fundamental, porque si no, aparte de que era más sencillo de todo, ¿no? Pero es que si no cabía pensarlo de otra manera, que el universo era estático y que no cambiaba. Einstein en 1917, 19. Entonces, y luego pues se vio que no era así. O sea que si las constantes son de la manera que pensamos, quiere decir que estos imposibilidades, este horror que nos produce el infinito material, pues tenemos que ir cambiándolo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos sacando esta información de un ámbito del universo, que es lo que decíamos, el universo conocido, que tiene 13.800 millones de años luz de radio, y a lo largo de una escala temporal que dura 13.800 millones de años. Y esto nos parecen números tan grandes que bueno, esto es el no va más, ¿no? Bien, pues a Copérnico y a Galileo, ¿no? que era mucho más avanzado, a Ptolomeo antes, y a otros muchos, e incluso a Einstein, les parecía a ellos, a Copérnico les parecía que el universo era una especie de bola que llegaba un poco más allá de lo que sabemos ahora, a la distancia que sabemos ahora a la que está la Luna. Entonces el universo para ellos era eso. Y entonces, y cuando decían, no, pero es que si la Tierra gira alrededor del Sol, es que el universo tiene que aumentar en un factor de escala varios millones. Y muchos decían, ¿eso cómo va a ser? Eso es imposible, ¿no? Bueno, pues si esto es así, esta idea que tenemos del infinito material está mal. Pero claro, en escalas espaciales, muchísimo más grandes, pudiera ser que hubiera tendencias en las constantes de la física y fueran de otra manera, y en escalas temporales del orden, no ya de 10 elevado a 10 años, que son las que tenemos ahora, de 10 elevado a 1000, pues a lo mejor hay tendencias que hacen que esas constantes cambien de otra manera. Y entonces a lo mejor se elude el infinito material, pero para mí eso no es un problema, por otra parte, ¿no? Muchas gracias. Vamos muy mal de tiempo ya, pero una última pregunta breve. Por hacer una pregunta al doctor Soler, me ha parecido que el concepto de objeto que ha empleado es un poco general. Quiero decir, ha mencionado el concepto de sustancia aristotélico, pero el universo para Aristóteles no es una sustancia. Después ha empleado el concepto de obra de arte para hablar del universo. Una obra de arte es justamente lo que no es una sustancia, vamos a decirlo así, ¿no? En el sentido natural, ¿no? Entonces, filosóficamente me parece que la cuestión de lo que hay es fundamental, pero justamente por eso es preciso distinguir muchos diversos tipos de objetos. Y no tendría nada raro que el universo fuera un tipo bastante raro de objeto. Como dice Aristóteles, una unidad de orden
de tipo totalmente que no tiene parangón con ninguna otra unidad de orden. Y de ese modo, bueno, no estoy negando yo el argumento de esa Gregorio hacia el seno acerca de la existencia de Dios, pero me parece que el asunto tiene se puede analizar de un modo un poco más fino, de tal forma que los escrúpulos filosóficos queden superados de alguna manera, porque efectivamente me parece que lo que hay se dice de muchas maneras. No, yo me alegro mucho del escrúpulo, porque así me da pie a recomendar un libro mío muy antiguo, ya del año 2003, que se titula Aristóteles en el mundo cuántico, que está dedicado precisamente a en qué sentido el concepto de objeto físico tiene que ver con el concepto de sustancia aristotélica. Entonces, son 200 y pico páginas sobre eso, que además fue mi tesis doctoral, mucho más. Entonces, vamos a ver. Aristóteles define la sustancia como un esto, asoto de ti coristón, un esto separable, que viene a significar algo que es un esto, es decir, que es una unidad definible como ejemplar de una especie. Y separable, es decir, que tiene una cierta independencia, en el sentido de que podría existir aunque solo fuera lo único que existiera, ¿no? Aunque solo fuera por un instante, ¿no? Porque un animal, evidentemente, si lo separáramos de todo su entorno, moriría. Pero lo que no podemos separar es una superficie de un cuerpo. Esa es la diferencia entre una sustancia y cualquier otra cosa de otra categoría. Es decir, un objeto en ese sentido sería una entidad que podemos separar, al menos teóricamente, y que tiene unos rasgos esenciales que la definen y una unidad. Entonces, pues, eso se puede utilizar como base para una definición de objeto que resulta muy útil para hablar de objetos de física a cualquier escala, y que además permite, si uno se mete en líos, por ejemplo, de mecánica cuántica, donde muchas otras definiciones de objetos fracasan, porque un objeto, por ejemplo, al estilo leibniziano, fracasa en la mecánica cuántica porque tendrían que estar todas las propiedades siempre continuamente definidas, cosa que es imposible hacer cuando hay propiedades que están sometidas a principios de incertidumbre y cosas de esas, ¿no? O, por ejemplo, la otra definición que resulta problemática es la de Locke, de una especie de sustrato de propiedades, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de problemas, con definiciones de objeto, pues si uno no se da cuenta de que hay otras definiciones posibles de objeto, entonces puede llegar a sacar conclusiones demasiado radicales. Y decir, por ejemplo, que la mecánica cuántica dice que no hay individuos en el mundo, que no existen entidades individuales y todo ese tipo de cosas. Y realmente el problema no es de la mecánica cuántica, el problema es de la noción de objeto que estamos usando de fondo. Entonces yo lo que quería decir, y por eso he de quedar el trabajo, es que basta con sustituir una definición de objetos pues tipo leibniziano o tipo lockeano, que se usa mucho, por una definición basada en ese concepto de sustancia aristotélico. Y todos esos problemas de la individualidad y de esas cosas no se plantean, porque no todos los problemas que plantea una teoría física revolucionaria son problemas físicos realmente, muchas veces es de la ontología de fondo con la que nos aproximamos a estudiar eso. Entonces, no todos los problemas se resuelven así, hay problemas que son físicos realmente, problemas de interrogantes físicas, y hay otros problemas que son problemas de ontología que proyectamos en el problema físico que tenemos. Bien, pues si nosotros utilizamos esa definición y se la aplicamos al objeto de la cosmología física actual, la responde perfectamente. O sea, yo puedo aplicarle esa definición de objeto físico al universo exactamente igual que se la puedo aplicar a una estrella, exactamente igual que se la puedo aplicar a un átomo. Son objetos físicos en el mismo sentido, con lo cual puedo hacerles las mismas preguntas en todos los casos. Esa es la cuestión. Hay una diferencia, estrellas hay muchas y universos solo hay uno. Bueno, digo que o podría haber muchos, ¿no? La multiplicidad en este caso es la característica que no se cumple en el universo por la propia definición de universo. Bueno, y si solo hubiera un hombre, ¿eso haría que el hombre no fuera un objeto? No sería un hombre. Bueno, por aquello del diálogo. Bueno, pues si solo hubiera una estrella, ¿la estrella no sería un objeto? Si solo hubiera una estrella, ella sería sí. El universo. Por supuesto que sí. Claro, es que, bien, digo, es una cuestión nominal, sin más. Pero... Sí, no, pero es un tema que tiene más trasfondo del que parece. De todas maneras, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo.
y lo único que queda es agradecer a los ponentes el gran esfuerzo que han hecho, porque además se han desplazado de lugares muy lejanos, desde Alemania, desde las islas, ¿verdad?, que también están lejos, y bueno, han hecho un esfuerzo considerable para explicarnos pues cuáles son sus tesis y sus posiciones, y agradecer también a todos los asistentes pues que han tenido la paciencia y también el interés, ¿no?, de venir a escucharles, ¿no? Ya solamente me queda emplazar para la próxima sesión, que será la lección conmemorativa Mariano Artigas, que la tenemos cada 2 años y que para nosotros también es un hito importante, ¿no?, dentro de las actividades que organizamos en el CRIF. Pues muchas gracias a todos.